Muy bien, ¿nos escuchan? Disculpas. Estaba mencionando anteriormente entidades que existen, de cómo nos identificamos para este mes de la herencia hispana. Quise hablar un poquito en cuanto a esto. Vamos a hablar en cuanto a las identidades que existen, porque hay esta percepción de alguien que es latino, y esto es una diversidad muy grande. Pero antes de llegar a ir diapositivas aquí, quiero darle las gracias a la Fundación de Escuelas Públicas, el Banco Central Willamette, que hicieron que esto fuera posible. Nos han compartido un video que voy a compartirlo con ustedes, pero de que pueda verse. Aquí lo tienen. Hello, my name is Omar Garcia, and I graduated in 2019 from South Albany High School. I was awarded a scholarship from the Albany Public School Foundation, which has allowed me the opportunity to be a first-generation college student. We cannot see the video. Receiving this award has eased my financial burden, allowing me to focus more on my education. This award has encouraged me to help others and give back to my community as well. I have become inspired to pursue a career in education and hope to enrich and enhance education opportunities for all students. Every child deserves the opportunity to succeed. Therefore, if you have the chance to help provide a scholarship, I strongly encourage you to do so. It will make a difference in the lives of the young people. Together, we can help empower and ensure our students prosper. Thank you for investing in the future of the youth. Así es que si alguien se siente inclinado a poder apoyar a la escuela pública, a la Fundación de Escuelas Públicas, por favor, le pedimos que puedan contribuir hacia ello. Y esto va a ser para nuestros estudiantes. Pedimos disculpas por todos los fallos técnicos que estamos teniendo. Muy bien. Esperemos de que de aquí en adelante estemos bien. Continuando, como mencioné, lo que quería hacer es dar un poquito de información. Y pido por favor aquí si Emily puede pasar adelante para que ustedes puedan saber quién soy. Muy bien. Mi nombre es Emily Elliott. Trabajo en la oficina central con Javier, en lo que es el departamento de comunicación. Estoy aquí para presentar a Javier, directivo del Departamento de Equidad, Diversidad e Inclusión en el Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de Greater Albany en el 2021. Anteriormente, Javier dirigió iniciativas de equidad institucional en el Colegio Comunitario LBCC desde el 2012. Antes de su liderazgo en LBCC se desempeñó como decano asociado de estudiantes, director del Departamento de Diversidad Estudiantil y Asuntos Multiculturales en la Universidad de Chicago. También ha trabajado en la Universidad Estatal de Oregón y en la Universidad Estatal de Portland. La carrera de Javier se ha dedicado al desarrollo de estudiantes y profesionales que buscan comprensión mientras exploran su propia identidad al navegar por las complejidades de un mundo diverso. En su trabajo de iniciativas de transformación orientadas a aumentar la fluidez cultural, la conciencia de equidad, la justicia social y la pertenencia. Fuera de su trabajo, Javier
Es un miembro activo de los esfuerzos locales y estatales para unir a las personas y al mismo tiempo influir en los sistemas que responden de manera equitativa. Su desempeño como presidente durante mucho tiempo en la Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad de Albany. Actualmente, Javier es miembro de la Junta Directiva de Humanidades de Oregón y es un miembro activo del equipo de acción de diversidad del Departamento de Policía de Albany. De inmigrantes mexicanos en busca de mejores oportunidades, Javier es el primero de su familia en graduarse de la escuela preparatoria y 3 instituciones de educación superior. Javier tiene títulos en el periodismo del Este de Los Ángeles, Colegio Superior del Este de Los Ángeles, la Universidad de Oregón en Ciencias Políticas, la Universidad Estatal de Portland en Administración Pública y tiene créditos sustanciales a nivel de doctorado en la Universidad Estatal de Oregón que se enfocan en el liderazgo de los colegios comunitarios. Es un orgullo nativo de Cornelius, Oregón, y residente desde hace mucho tiempo de Albany, del valle de aquí de Willamette, donde vive con su increíble esposa Leslie y sus adorables hijos caninos Chato y Chiquita. No pude haber leído eso si yo lo hubiera escrito. Así es que bien hecho, Emily. Gracias, lo agradezco. Muy bien, espero que todos en línea ahora puedan ver aquí mi pantalla. Voy a hacerlo mejor para poder compartir esto. Espero de que no haya esos problemas técnicos. Y agradecemos a Stuart por la ayuda que nos está brindando. Entonces llegamos aquí. Es unas cuantas reglas que quiero dejar claro primero para todos nosotros hoy. Quiero que pensemos en cómo poder resolver estos sentimientos que no se han resuelto. Entonces, sabiendo de que quizás vaya a haber algunas cosas que no se van a resolver, si hay preguntas, esperemos de que por favor puedan ser respetuosos del uno al otro. Quiero validar y honrar puntos de opinión. Son importantes y queremos escuchar a todos. Cuando estemos hablando, hablen de la forma de su experiencia propia. Me gustaría que todos puedan pensar que hay buenas intenciones detrás de lo que se dice. No queremos que nadie vaya a hacer preguntas que vaya a lastimar los sentimientos de otros o las experiencias de otros. Y por favor dirijan lo que son sus propias expectativas. No vamos a ser transformados por una presentación de 60 minutos, pero voy a compartir información. No estoy aquí para culpar a nadie, para poder que alguien se sienta culpable. Solamente quiero dar mi experiencia. Y esto he nuevamente adquirido de otro colega, al cual respeto. Y estas reglas son las últimas que yo tendría. Para hoy, solamente quiero que piensen en lo que queremos resolver o el objetivo de hoy. La experiencia única de latino y la identidad de eso. Esta presentación que estamos transmitiendo para que ustedes puedan tener una definición de lo que qué significa ser hispano, latino o pertenecer a este grupo Latinx. Espero que todos entiendan la historia de lo que son esta experiencia latina y es algo muy complejo. Esperemos de que puedan entenderlo y que los participantes puedan entender estas complejidades de que no son universales, porque tenemos una forma individual de cómo nos identificamos. Lo primero que yo quiero decirles, lo primero que es importante entender, nuevamente, ¿qué es ser un latino? Como mencioné, hay mucha diversidad. Todos nosotros queremos tener la fluidez de poder entender las culturas, entender la identidad, efectivamente entender la fluidez que existe, que va y viene. Hay opiniones muy diversas que incluso están dentro de esto. No hay una categoría étnica que nos identifique. Queremos y esperemos que puedan evitarse los estereotipos y esperemos de que esta presentación les ayude a poder evitar eso, de qué es un latino o latina o latinx. Espero que puedan reflejar en las complejidades raciales que existen dentro de los latinos también.
como he mencionado, América ha estado cambiando de un punto a otro. Quiero que se enfocan en los cambios, en cómo adaptarse a esas personas que están llegando por primera vez aquí a este país. Y las implicaciones que puedan pensar en eso que tienen como maestros, como estudiantes. Quiero que por favor piensen en eso también. Voy a compensar con esta examen de identidad. Espero de que hayan traído algo con qué escribir. Voy a compartir con ustedes algunas personas que quizás puedan reconocer. Antes de llegar al examen, quiero que por favor se den cuenta que a través de Latinoamérica y Estados Unidos, que la gente no solamente habla español aquí. Hay un número de idiomas que se hablan. Afuera de los Estados Unidos, Brasil sería el más grande, donde ahora hablan portugués. También después lo sigue francés e inglés. Sin mencionar los idiomas indígenas que han sobrevivido y que se siguen hablando. A pesar de los esfuerzos que ha habido de colonizar, nuevamente estos esfuerzos de mantener sus idiomas, muy importante. Habiéndose dicho eso, me gustaría que por favor escriban. Y por favor, personas usando el chat, pueden también ahí escribir. ¿Saben quién es esta persona? ¿Lo reconocen? Pueden decirlo, pueden escribirlo. Ese se llama Bruno Mars. Sí, Bruno Mars. Él es una persona que es puertorriqueño. Judío con una mamá. No escuché la parte ahí, perdón. ¿Alguien reconoce ahora a esta persona? Se llama Carmelo Anthony, jugador de baloncesto. Jugó el año pasado para el equipo de Portland y ahora juega para el equipo de Los Ángeles, Laguneros de Los Ángeles. Nuevamente, de padres puertorriqueños. Nadie lo reconocería a él como siendo una persona latina. ¿Alguien reconoce a ellas? Estas dos damas son gemelas de lo que son las luchas aquí de Estados Unidos, WWE. ¿Alguien reconoce a ella? Esta es un poco más de mi generación, pero está bien. Salma Hayek. He escuchado que han hablado de ella. Ella es de México. Latina y muy orgullosa de serlo. Muy bien, esta. ¿Alguien reconoce a ella? Cameron Díaz. Cameron Díaz es cubana, de descendencia cubana. Ella es alguien que verías y dirías, ella no parece latina. ¿Alguien reconoce a estas dos personas? Jimmy y Diego Chara, de lo que es el equipo de fútbol Portland Timbers, que hablan español, de Colombia, el Suramérica. Latinos y muy orgullosos de serlo. ¿Alguien reconoce a él? Leonardo Neam. Es argentino, pero igualmente latino. Un actor. ¿Qué hay de ella? ¿Alguien ha visto la película Roma por Netflix? Que ha recibido grandes reconocimientos. Yalitza Aparicio, una mujer mixteca de Oaxaca, México, de Latinoamérica. ¿Qué hay de ella? Todos la conocen, ¿verdad? Cardi B.
tuve que buscar una buena foto de ella. No la pude reconocer al principio, pero, ay, sí, es muy famosa, pero no la conozco. Ella es dominicana, de padres dominicanos y de Trinidad, de Tobago, pero latina y nuevamente muy orgullosa de serlo. ¿Alguien reconoce a este jugador de baloncesto profesional? Juan Toscano. Juega para lo que es el equipo de los Warriors de San Francisco y también para el equipo nacional de México. Cuando alguien piensa en alguien mexicano, no lo podría ver a él y decir que él fuera uno. ¿Qué hay de ella? ¿La conocen? Nuevamente de mi generación. ¿Parece hispana o mexicana para ustedes? Entre comillas, lo que pareciera alguien mexicana. Ella es Alicia Villarreal. Ella antes estaba en el grupo Límite. Pregúntenle a sus padres si no conocen quién es ella. Ellos la van a conocer. Pero al verla, no verían a alguien que, entre comillas, sería mexicana. ¿Qué hay de ella? Una película muy famosa en la que estuvo Black Panther. Lupita Nyong'o. Nació en México. Ciudadanía mexicana. Traigo estas imágenes a ustedes para que les muestre la diversidad que tenemos dentro de la experiencia de alguien de Latinoamérica. Para que sí puedan tener esa experiencia ustedes. Es importantísimo que veamos lo diverso que somos. No cabemos dentro de una categoría, un estereotipo de lo que somos. Algunos aquí se veían como personas que pudieron haber nacido aquí en Estados Unidos, en Asia, en África, en el Medio Oriente, en Rusia. Así es que es importante para que nosotros nos demos cuenta que no hay una forma de poder ser latino. Si no han leído ese dato ahí, es que si los Estados Unidos fueran un país que hablara español, seríamos el país número 2 más grande en el mundo de hablar español. Hay más de 37 millones de personas que hablan español. Esta es una cantidad grande de personas que hablan español aquí en Estados Unidos. Quiero compartir un video y vamos a ver si se puede. Ahora vamos a ver en cómo se le nombran a personas. Se está haciendo la diferencia de alguien hispano que nuevamente, pensando en de dónde nació, dicen que alguien es de España, pero la muchacha dejó saber que era hispana. Otra de las etiquetas que se tiene ahora, Latinx, nuevamente tomando en cuenta alguien que no se quiere identificar de acuerdo con lo que es el sexo que tiene la persona.
alguien latino o alguien latina, una persona que no tiene de origen latinoamericano, de acuerdo con la reacción geográfica. Alguien latino, nuevamente, puede ser hispana a la misma vez dependiendo del idioma o lenguaje que sepa. Nuevamente, ese segmento al final nos deja saber cómo nuestros cerebros están programados para poner a personas en categorías que se nos entienda a nosotros mismos. Pero vemos de que a veces las personas que, asumiendo dónde caben, no están dentro de esa categoría. Y esos son los estereotipos que queremos evitar. Un video que mostramos nuevamente lo complejo que puede ser las etiquetas de alguien que puede ser latino. Nuevamente, esto que existe para las personas latinas. La similitud que hay, nuevamente, que los latinos no hablan inglés, que solamente quieren hablar español con uno al otro, y eso me molesta, dicen algunos. Eso comúnmente se escucha, y muchas personas en realidad se asimilan muy bien como lo harían otras personas dentro de lo que son los Estados Unidos, con los que son americanos con antecedentes hispanos. Usualmente se identifican como hispanos o latinos, dependiendo de qué tan lejos están ellos en cuanto a la experiencia de inmigrantes. Contrario a lo que es la opinión de la comunicación, vemos esta información que tenemos aquí. Podrán notar que las personas se consideran hispanos o latinos de acuerdo donde tienen la conexión cultural. Usualmente se conectan con un 90%. La segunda generación, como yo me considero un latino igual, pero vemos a la tercera y cuarta generación y ya sí se está considerando a alguien más americano, dependiendo de la relación de cuánto tiempo hemos estado en Estados Unidos. Pero vamos a hablar en cuanto a este término un poquito más. Como mencioné, no hay una identidad para que alguien latino se pueda identificar claramente. Es muy común tener la naturaleza humana de dar una categoría y poner a alguien en una categoría. Pero es importante identificar que cuando llegamos a alguien de los Estados Unidos, muchas personas que han nacido fuera de los Estados Unidos se identifican de dónde vienen, del país de dónde vienen. Pregúntele a mi papá de dónde es, él diría mexicano, de México. Y quizás lleguen a pertenecer ahora a este grupo hispano-latino y muy pocos llegan a considerarse como americanos. Nuevamente, esa segunda generación ahora que se están viendo como un cambio. Ahora sí ya soy mexicoamericano, ya soy latino. O no, yo ya soy un americano. Para el tiempo que llegamos a esa segunda y tercera generación y tener más hijos, ellos van a pensar que ya son más americanos que latinos, perdón. Ya va a haber una división, que creen que ellos mismos son más o han sido más americanizados. Muy similar a lo que serían personas de Italia, que tienen esa experiencia al llegar aquí en los 1800, 1900. Así es que vamos a hablar en cuanto a estos términos ahora. Hispano. ¿Alguien hispano se refiere a alguien que viene de España o que viene de partes de Latinoamérica que hablan español? Muchos están opuestos por la historia colonial que tiene de los países que llegaron a las Américas y colonizaron Latinoamérica. Algunas personas les gusta y en realidad están conectados al término hispano. Pero esta es preferencia personal.
No hay algo correcto o incorrecto. Quiero que quede eso bien claro. No hay preferencia personal. Pero este es un término muy común que yo lo uso. Y yo los uso también, intercambio con ellos. Latino o latina. Se refiere a alguien que vienen de países que hablan español y portugués de Latinoamérica, pero no incluye a aquellos de España o Portugal. De esos países, nuevamente, que no hablan español o portugués. Y esto es geográficamente. Voy a mostrarles aquí algo que puede ayudarnos a entender eso. Conforme pasa el tiempo, nuevamente se va cambiando la idea. Ahora aquí tenemos un término que ha causado controversia, Latinx. Esta palabra se creó dentro de los Estados Unidos para nuevamente, a base de los que no quieren o ser neutrales en cuanto al género de uno, pero también evitar los términos masculinos que se han estado usando para describir a todos los términos en español. Nuevamente, cuando hablamos en cuanto a latinos, se está usando siempre en cuanto al género, el género masculino. Latinx, que ha estado existiendo desde el 2004 en línea, ha sido nuevamente una forma neutral que se ha desarrollado. Algunos piensan que muchas personas latinos se están agrupando con orígenes de personas que vienen de Latinoamérica. Pero a veces las personas tienen que esto es algo innecesariamente complejo y es lo que hace que sea una controversia. Nuevamente, no estoy diciendo que una forma u otra sea correcta o incorrecta. Y no estoy abogando por nada de eso. Y aunque la Real Academia, para lo que es el idioma, muchos caen en esta categoría que muchos creen que Latinx es innecesario. Yo digo, digan lo que ustedes quieran que se les llame, yo lo voy a respetar. Quiero respetar la forma como las personas se identifican y quiero dar honor a eso. Creo que es importante que lleguemos a esa práctica, respetar cómo se quieran identificar a otras personas. Si quieren en realidad ahora ver este término, latiné, gramáticamente es un poquito más fácil de usar. Nuevamente la palabra se creó en Estados Unidos como una alternativa neutral a lo que es el género para incluir a aquellos, nuevamente incluir a otros. Latiné es una forma alternativa a Latinx para referirse a alguien de descendencia americana. Y para muchos es mejor usarlo en lo que tiene que ver con el término de género, porque no tiene la X. Al ir a México, yo empecé a preguntar a unos si sabían lo que era Latinx y me veían y no sabían. Decían, interesante, ¿está pasando en los Estados Unidos esto? Sí. Nuevamente, no estoy promoviendo ninguno de estos términos. Son la elección personal que cada quien pueda y quiera. Si quieren tener conversaciones con sus amigos, personas que son diferentes de ustedes, esperemos de que puedan tener una relación para que puedan explorar su identidad y cómo ellos se están identificando. Muy bien, voy a compartir algo que a mí me gusta mucho, el guión. Este guión es para poder agrupar mexicoamericano, salvadoreño americano, cubano americano, la elección que usted tenga. Este es el
favorito mío porque permite que la identidad, la única forma de la persona, de cómo en realidad son, como un americano. Y también dejando saber de dónde viene uno. Y yo en realidad agradezco la flexibilidad que existe usando el guión para poder usar varios. Hay algunos que lo critican y dicen, ¿sabes qué? Ya, déjate uno de otro. Pero esto es una elección personal. Y todas estas son elecciones personales. Hay identidades dentro de identidades e inclusive en la comunidad latina. ¿A qué me refiero? Muy bien. ¿Alguien aquí de Puerto Rico? ¿Alguien en línea puertorriqueño? Sí, vi a alguien allá atrás. Y creo que sí, tenemos a alguien aquí que es de Puerto Rico. Boricuas. Una identidad dentro de una identidad. Hondureños, ¿alguien aquí? ¿Catrachos que se le nombran? ¿Qué hay? ¿Alguien nica? De Nicaragua. ¿Alguien de Costa Rica? Ticos. La pura vida. Las personas que van a Costa Rica y viven allá se les llega a conocer como ticos. ¿Qué hay de Guanaco? ¿Alguien de El Salvador? Terminología que se usa. Pueden oírse un poquito chistosas o raras porque no se han oído, pero estas son las identidades dentro de una identidad. Pero tengamos mucho cuidado si empiezan a usar esto, porque no se usa sin el permiso o tener una relación con alguna de estas personas. Cualquiera otra que yo compartí con ustedes, si no han tenido una conversación antes con la persona, no las usen. No empiecen a etiquetar a alguien de una forma. Vamos a llegar a algunas otras. Chicano, chicana, chicanex. Gente de orígenes mexicanos que han estado viviendo aquí desde el siglo XX, de acuerdo con lo que es el historiador tejano Arnoldo de León. Pero no fue hasta los movimientos de los derechos humanos de 1960 cuando chicano, o este término, se hizo popular. Yo me considero así. Nuevamente, ya he dicho 3 cosas que me considero de 3 formas. Y por eso dije la complejidad que existe dentro de estas etiquetas. Y nuevamente aquí es donde viene algo un poco picoso. ¿Alguien reconoce este mapa aquí, por favor? Eso fue lo que anteriormente era las regiones o el mapa de México en su forma entera. Antes de estas guerras que surgieron, la proximidad que había en México de Latinoamérica y Estados Unidos ahora hace que esta vida pueda ser posible. Eso es como puedo usar estos guiones, cómo puedo identificarme yo, ustedes, personas en lo que están hacia el oeste, aquí. Estamos más cerca, viviendo en Oregón, de la capital de México que la capital de aquí de Estados Unidos. Viviendo aquí en Oregón, estamos más cerca de la capital de México que la capital de Estados Unidos. Vemos cómo está sucediendo esto. El término chicano hoy intersecta con lo que es la identidad, región, historia y política. México es y fue más masivo de forma geográfica. Inclusive partes pequeñas de Oregón fueron parte de México en un tiempo. Brookings, creo que se llama el pueblo de donde era parte de México. Las guerras de manifestación de los Estados Unidos hicieron que los mexicanos viviendo aquí se convirtieran en extraños a su propia tierra. He ahí donde surge ese término que nosotros no hemos cruzado la línea fronteral. Esto es algo histórico.
cuando empezamos a ver la historia de nuestro país. Por eso no es sorprendente ver a personas que han tenido esta evolución que ha surgido en los Estados Unidos. Esta evolución de que los Estados Unidos se ha convertido más latino cada día. Creo que es algo bonito y algo que deberíamos valorar, algo positivo. Estamos agregando la diversidad que existe aquí en los Estados Unidos. Históricamente tenemos razones para ello. Ahora, en cuanto a la asimilación, ¿Y cuál es su domicilio de usted? la gente a veces cree que no queremos asimilarnos, pero en lo que tiene que ver con el idioma, Con la información que veo, estamos en realidad siéndonos más bilingües conforme nos quedamos más tiempo en los Estados Unidos. Nuevamente, la primera generación van a ser aquellas personas que vienen aquí y que primordialmente van a hablar primordialmente el idioma que conocen. Justo como cualquier otra persona de cualquier otro país que va a llegar aquí, van a tener solamente un idioma que van a estar hablando en su lengua materna. Para la segunda generación empezamos a ver un poco de cambio, más personas más bilingües, asimilándose a la cultura ahora. Para la tercera generación, sus hijos de ustedes que ahora están aquí, sus hijos van a ser quizás personas que van a estar hablando más inglés. Y nuevamente, estos son los datos. Conforme nosotros sabemos, y conforme mis colegas dentro del centro de bienvenida dicen, el lenguaje es la cultura y la gente quiere mantenerlo. Así es que vamos a ver si puedo hacer que este video pueda verse aquí. I don't see my cursor. There we go. All right, presto. Disco. You know what happens after colonization? A linguistic hot mess. And that's a good thing. So let's get complicated. You might think A veces pensamos que español se oye igual. El acento que existe de alguien de España. Cecilia y César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. El acento que existe de alguien de México. Cecilia y César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. No sé si vieron ese sonido, pero el sonido que existe para la letra C cambia para Latinoamérica, lo que usualmente se oye como una C. Ahora, veamos la diferencia que existe en personas del Caribe, alguien de Puerto Rico, y el tono que cambia de alguien de España. ¿Puedes darme el azúcar, por favor? Comparado a alguien de la República Dominicana, a alguien de México. Mira, yo creo que las diferencias en la lengua son exageradas. Pues sí, es diferente. A mí me parece bien. En la mezcla que te gusta. A mí me da igual. Nomás vine para la fiesta. Vemos las diferencias de pronunciación en personas de Argentina y Uruguay. Llamándote, lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. Llamándote lloro como la lluvia de Sevilla que lleva mi llanto. Gramática. learn the differences between tú and usted or vosotros and ustedes. ¿Vosotros tenéis ganas de salir? ¿Ustedes tienen ganas de salir? En el idioma español hubo una diferencia entre tú y usted al poder nosotros dirigirnos a alguien. Pero solamente en España habíamos hablar la forma diferencia de lo que es el plural vosotros a ustedes. Los continentes diferentes también usan términos. Hoy no he desayunado. Hoy no desayuné. If you travel across the Atlantic, you will also be confronted with different names for the same objects. Autobús. Bus. Camión. Guagua. Colectivo. Bolígrafo o boli. Pluma. Esfero. Lapicera. Piso. Departamento. Móvil. Celular. Ordenador. Computador. Computadora. Esto mola. Está chido. Esto está.
Está chévere. Está bacano. Nuevamente, los cambios que existen dentro de lo que son los países y la forma como se habla el español. Sí, si gusta puedo... Qué interesante, ¿no? En algunos países puedes tener una conversación completamente diferente. Pero sí le puedo dar el número si usted... Con mi suegro, que es de El Salvador, y mi familia siendo de México, a veces él me dice algo en la forma de español que él usa del Salvador, y yo me pongo a pensar, ¿qué me está diciendo este hombre? Y aunque estamos ahí hablando español, pido que alguien me traduzca lo que eso significa. Qué curioso. Y él me dice, ay, ¿no sabes hablar español? Y yo le digo lo mismo a mi esposa. Oye, pues, ¿qué onda? ¿No sabes hablar español? Pero vemos que no se habla de la misma forma, especialmente de diferentes partes. Esa es la diversidad que existe dentro de nuestra existencia. En México hay 68 lenguajes indígenas y más de 364 dialectos. Muchos creen que solamente es español cuando vas a México, pero no. Hay datos que en realidad hay muchos idiomas indígenas que se han hablado. Y todos son lenguajes hermosos y con orgullo que se hablan. Algunas otras cosas ya los dejo para que ustedes puedan retirarse, hacer sus cositas que tienen. Esto es lo que hace la forma como se ven los latinos aquí en Estados Unidos. Nosotros como latinos tenemos 51% del incremento somos la porción vibrante de esta nación de quienes somos, en términos de mantenernos más jóvenes. De Oregón, 14% de lo que seríamos del estado. Un dato interesante aquí para que otros se den cuenta. 64% de latinos fueron nacidos en Oregón. Así es que están hablando con alguien que nació en Oregón, que ha nacido aquí y que ha sido criado aquí. 64% de eso. Pero de forma estereotípica, pensamos en alguien que nació en otro lugar, cuando los datos nos muestran que eso no es el caso. Aquí en Albany, somos el 13% de la población de Albany. Qué interesante, ¿no? Un dato interesante. Hemos crecido de 6% en el 2000, ahora a donde estamos. Aquí en Gaps, aquí en el distrito escolar. Somos 22% de la población de estudiantes aquí en Gaps. Aquí en West Albany High School, donde estamos sentados hoy, somos como 15%. En South Albany High School, 30%. Estos son nuevamente datos que no se pueden alegar. Estamos convirtiéndonos más latinos a diario. Y si retrocedemos a esta diapositiva que les mostré en lo que... ¿Qué es Albany? Más probables de involucrar a los latinos en nuestras escuelas que en la ciudad de Albany. Esto es algo increíble. Un dato sorprendente. Hay más diversidad aquí, donde estamos sentados, que en lo que es nuestra propia ciudad. Las razones por las cuales esto es importante que las personas entiendan es porque existe esto en nuestras escuelas. Muy bien, la última prueba y ya entonces terminamos. ¿Dónde es eso? ¿Alguien puede decirme dónde es eso? ¿Qué están viendo aquí? Están viendo geográficamente Latinoamérica. ¿Qué hay de aquí? Lo verde.
geográficamente, lingüísticamente, Hispanoamérica, donde se habla español. ¿Qué hay de aquí? Geográficamente, lingüísticamente, esto es Europa Latino. Hay latinos en Europa, a base de los lenguajes que vienen del latín. Francia, España, Portugal. El Imperio Romano en realidad tuvo algo que ver en cómo se convirtió esto en latín en cuanto a lo que es el idioma. En Rumania, en Moldova, nuevamente de acuerdo a algunos ejemplos de lo que ha sido, cómo se ha afectado esto. Algunas cosas que deben saber. Quizás haya personas que piensen que saben quién es un latino, inclusive que quizás hablen español o quizás no lo son. Han sido nacidos en los Estados Unidos o tal vez no. Recuerden, 64% de nosotros hemos sido nacido aquí. Quizás han llegado recientemente como inmigrantes o no todos. Algunos quizás puedan tener sus documentos, algunos no. Alguien podrá verse, entre comillas, mexicano, lo que eso signifique en este estereotipo, o quizás no. Esa voz que les mencioné, ¿se acuerdan de las imágenes? Que no se ven algunas personas mexicanas, entre comillas, porque yo sé que alguien, cualquiera puede ser mexicano. Y simplemente nomás ver a la persona, no podríamos saber. Quizás sea alguien de la clase de personas trabajadoras, de la clase trabajadora. O tal vez no. Tal vez alguien conservativo en lo que tiene que ver con la política. O tal vez no. Se puede pensar la idea de que muchos son católicos. Pero tal vez no es cierto. Aquí hay algunas cosas que quiero que los maestros piensen en cuanto a sus estudiantes. Me gustaría que las personas piensen, ¿cómo hacen que los estudiantes se sientan, que pertenecen en sus salones? ¿Cómo se ve eso? Pregúntense, ¿cuál es la representación física del salón? ¿Y cómo hace eso que alguien latino o alguien que hable cualquier de diferencia étnica, cómo hacen que pertenezcan a ese salón? Algunas cosas que tenemos que enfocarnos como maestros es ayudar a otros, que tenemos que trabajar, que ayudemos a la autoestima. Asia. Revisar si hay síndrome del impostor. Lo que significa es que los estudiantes se sientan que no pertenecen a ese salón o a esa escuela. Try to check that. Vamos a trabajar en esto. Los estudiantes se sientan como una posesión valiosa, que ellos se sientan que ofrecen algo al salón de clases, a esa experiencia de aprendizaje. Muchos los latinos en realidad apreciamos cómo llegamos a este punto. Y eso se basa a lo que es la creación de relaciones. Estas son algunas cosas que nuevamente creo que les podría ayudar a algunos a que puedan tener éxito en reducir nuevamente esa brecha que existe dentro de las escuelas. Ahora, de aquí a Oregón, a Crenshaw, Los Ángeles, al norte, Seattle. Estas son 5 cosas que si pensamos en ellas, nos podrían ayudar. Nuevamente tenemos preguntas de lo que sería nuestro grupo de línea. Alguien aquí, por favor, si hay preguntas, pónganlas en el chat. Emily lo va a leer. Y después, si no hay, podemos
terminar y después ver con los estudiantes en vivo. Algo en línea. ¿Ok? Emily o Stuart, no sé quién esté dirigiendo la parte en línea, pero para en línea, antes de que nos vayamos, solamente quiero compartir que para la siguiente semana tendremos nuestro último orador, Gerardo Ochoa, que va a estar hablando con el tema empieza con el nombre de la inclusión hasta donde pertenecemos o al pertenecer. Esto va a ser la siguiente semana por Zoom, 13 de octubre. Queremos dar las gracias especiales para nuestro equipo de interpretación, David Jazmín, el equipo de traducción, Patricia Martínez, y el equipo técnico, Emily Elliott y Stuart Walsh. Y para todo lo que viene siendo el comité que nos ayudó a poder planificar todo esto, y las escuelas públicas, la Fundación de Escuelas Públicas de Albany.